No tenemos que ser personas de la tercera edad, ni tenemos que ser personas que estamos únicamente buscando siempre un camino espiritual para pensar en la autorrealización. Y hoy es un día que también es relevante hablar del tema. Lucy nos va a decir por qué. Lucy Roldán, psicóloga clínica. Hoy hablamos sobre la búsqueda de la autorrealización. Bienvenida, Lucy. Gracias, Clara María. Yo contentísima de estar aquí, como siempre. Este programa ya se ha convertido en un espacio que genera muchas cosas positivas para la audiencia, para nosotras dos, y la motivación pues de seguir haciendo temas que les puedan ser muy útiles. Hoy, hablando de autorrealización, decía antecitos del programa que nos viene a tema porque hoy es el Día Mundial de la Alegría. Y parece que no hay nada que produzca más alegría. De hecho, se considera un camino hacia la felicidad el poder trabajar sobre la autorrealización. Nosotras ayer nos preguntábamos, ¿será que ese es un título correcto para presentarlo mañana en el programa? Cuando de todas formas este tema está definido hace muchos meses, porque hay una planificación mensual sobre tus temas. Y yo te decía, sí. ¿Tú crees que la autorrealización, y ya vamos a empezar igual por los conceptos como siempre hacemos, pero le atañe solamente a una persona madura? No, creo que la autorrealización, si vamos hasta la misma definición, es como el desarrollo de las potencialidades de cada quien. El camino para la autorrealización naturalmente como que se transita con más conciencia cuando somos adultos. Tal vez cuando somos niños estamos en el desarrollo de nuestras potencialidades, si contamos pues con la buena suerte de un ambiente favorable para nuestro desarrollo, pero tal vez no tenemos toda esa conciencia de que estamos trabajando hacia allá. Pero creo que el logro de metas que son importantes para cada quien, si es un niño aprendiendo a tocar el piano por decir algo y logra, ni siquiera es mostrar su habilidad, sino sentir que la está desarrollando, ya estaríamos hablando de alguien que está trabajando por su autorrealización. Entonces no es exclusivo de personas adultas, y también importante, ya que la pregunta tiene otro lado, y es que nunca es tarde para empezar a trabajar sobre la autorrealización. Muchas personas a lo largo de su vida como que han tenido que desarrollar la vida o han creído que la tienen que desarrollar alrededor de lo que es urgente, de lo que es necesario, digamos, para la sobrevivencia de una familia. Pero si tal vez este sea un granito de arena para decir, bueno, tal vez hay algo que yo siempre he querido hacer. Tengo historias de personas que, por ejemplo, toda la vida desearon aprender un idioma, pero no lo hicieron hasta que un día dijeron, ¿y por qué no? Y se atrevieron y entonces le ponen mucho entusiasmo y por supuesto que consiguen. Claro, porque eso se convierte en una motivación para continuar por un camino nuevo o simplemente para seguir conociéndote. A nosotros nos gustan nuestras conversaciones como empezar a desmenuzar un poco los conceptos, ¿cierto? Y no desde el punto de vista clínico, sino comprensible. A ti también te gusta relacionar ciertas definiciones. Entonces, ¿qué conceptos están relacionados a la autorrealización? Justo ahora también mencionaste, así espontáneo, la palabra motivación. La primera persona que realmente nos habla de autorrealización es Aristóteles, pero digamos dentro del campo de la psicología, más propiamente como desarrollándolo, es el autor que algunos tal vez están familiarizados con él. Se llama Maslow y habla de una pirámide de necesidades. Como la pirámide, el gráfico, traten de visualizarlo en la base. Digamos, hay una base más amplia y hay una puntita más estrecha. La base más amplia tiene que ver con las necesidades fisiológicas, el sueño, la comida, hasta todo lo que tiene que ver con el desarrollo, dijéramos, biológico del ser humano. A esas necesidades fisiológicas le siguen dos grupos que son de necesidades que tienen que ver con la pertenencia, y esto es muy importante porque el ser humano se logra ser humano es en la relación con otros. Entonces tenemos
las necesidades que llamamos relacionales o de afiliación a una familia, a un vecindario, a un colegio, a una cultura. Sí, somos como de tribus, ¿no? Sí, necesitamos sentirnos afiliados, necesitamos pertenecer. Luego llamamos las necesidades relacionadas con la autoestima, porque la otra parte de esta visión, muy interesante porque es una necesidad, es la del autoconocimiento, el reconocimiento no solo de las otras personas, sino de nosotros mismos, como llevarnos bien con nosotros. Y tendríamos... Eso es como una especie de búsqueda también de identidad, ¿podría ser? Así es, ese sería otro concepto relacionado con la autorrealización. Y por último hablamos de esta necesidad, digamos las otras que he mencionado hasta ahora son necesidades que llamamos de la carencia, es decir, que si no las tenemos vamos a tener alguna dolencia o alguna enfermedad. Es decir, si no contamos, digamos, con la estimulación adecuada, voy a tener un problema en el desarrollo, un niño. Si no tengo el alimento, por supuesto voy a tener un tema de nutrición importante. Si no cuento con la pertenencia, tal vez voy a tener una parte de mi desarrollo psicológico trunca, y de todas maneras produce mucho dolor la no pertenencia, el ser como el estar segregado, aislado, la exclusión, digamos que son variables que siempre vulneran en lo psicológico. Entonces a esas necesidades primeras las llamamos las de la carencia, suponiendo que sí debemos contar todos con ello para poder tener un bienestar emocional. La autorrealización, digamos que al estar en la puntita es más probable conseguirla, es más probable trabajarla, pues obviamente cuando tenemos estas de base resueltas, pero decía siempre que tengamos la determinación, la elección, podemos trabajar hacia realizarnos. Ahora es una pirámide que cuyos niveles están interconectados sí o sí. Sí, el nivel inferior, digamos, es un criterio sine qua non para llegar al primero, al de arriba. Sí están conectados, pero no es sine qua non, porque conocemos personas que a veces son asombrosas, digo, nos asombran, y es que a pesar de tener muchas carencias, de todas maneras encontraron su norte, encontraron su camino y trabajan en esta dirección. Entonces sí hay una conexión, pero yo diría que no es un requerimiento, solo que es más probable alcanzar la autorrealización. Pero otro concepto muy bonito es que esto no tiene que ver con nada con las culturas, o sea, todas las personas admiramos las personas autorrealizadas. De hecho, este autor que habla, que nos invita tanto, no es un autor para nada nuevo. Digamos que sus escritos más fuertes o de más contundencia son en 1950, entre el 50 y el 60. Entonces, estamos hablando que ya llevamos 70 años con este planteamiento y este planteamiento sigue vigente. Él es el creador de una corriente que se llama el humanismo. Es decir, esta visión nos hizo como completar un poco lo que teníamos hasta el momento. Nos cambió, el lenguaje de la psicología cambió con él, por eso es tan bonito hablar. Pero decía que en todas las culturas admiramos las personas autorrealizadas. De hecho, él se inspiró en dos grandes maestros que tuvo, y también eso como que se vuelve una referencia para quienes nos escuchan. Es una autora que se llama Ruth Benedict, que es una antropóloga social. Los antropólogos hasta ese momento visitaban culturas, pero la veían como desde lejos. Ella, con Margaret Mead, otra antropóloga social, tuvieron la bondad de ir a una cultura y de meterse en ella, a vivir en ella, pero no imponiéndole nada, sino casi como espectadores, y hacer lo mismo que la cultura hacía. Pero la cultura los incorporó. Los incorporó, sí. Y ellas empezaron generales. A tener las vivencias, claro, que las mismas personas de ahí le del daban, entorno. Okay. Y decían, esto es lo que es normal aquí, esto es lo que es bien visto en esta cultura. Bueno, y esta persona, esta maestra, y otro gran autor, digamos un profesor de él,
Y esto me trae otro tema, fueron pues su motivación para preguntarse, a ver, estas personas que yo considero tan extraordinarias, ¿qué tienen en común? Y empezó a buscar gente que él admirara. Y esto también me lleva a invitar a decir, ¿por qué no hacemos esa listita de personas que admiramos y preguntarnos qué tienen estas personas? Es incluso... no todo tiene que estar en una sola persona, me explico, porque también hace poco me decía alguna persona que atendía yo en mi consulta, me decía, yo no admiro a nadie, y me impactó al principio, pero después dije, bueno, tal vez rasgos de una persona, tal vez no están contenidos todos en una persona, pero en fin, de algún modo lo que valoramos, y ese sería otro concepto relacionado con autorrealización, los valores como que están ahí detrás de las personas que admiramos parece que son igualitos en todas partes. Y lo interesante de esta conversación que estamos teniendo hoy es que se llama la búsqueda de la autorrealización, no la consecución de la autorrealización, que son cosas distintas, ¿no? Es el camino hacia, que es el que me enriquece, ese proceso de tal vez observar qué admiro yo de tal persona o a quién admiro y por qué. De acuerdo. Y también esto de que la búsqueda es que no termina, es decir, cuando satisfacemos otras necesidades, como decíamos ahora, tal vez yo ya pertenezco a una familia, ya pertenezco a una cultura, a dos, realmente a, dos países, pero esas ya están resueltas, por así decirlo. Claro. Pero la de la autorrealización nunca para, es como que... No hay un fin. No hay un fin. Claro, es un proceso. Quienes tengan alguna pregunta o algún comentario, recuerden que nos pueden escribir al 096-335-4458 para leerla al aire junto a Lucy, que muchas veces nos llegan comentarios y ya te has ido o el especialista se ha ido, entonces me gustaría que si llega algo ahorita justamente pues lo podamos leer. ¿Qué tiene que ver la autorrealización con la felicidad? Gracias. Es muy así, vinculado estrechamente, porque se sabe que las personas que trabajan en pos de desarrollar sus talentos, sus habilidades, no solo invierten más tiempo, más energía, lo hacen, como decías tú ahora, más motivados, porque es como sin esfuerzo. De hecho, cuando uno revisa un poco este tema, una de las variables es que la diferencia entre el disfrute y el trabajo poco se hace. Es decir, se tiene el privilegio, por ejemplo, de trabajar en lo que nos gusta, eso hace parte. Entonces, están muy relacionadas porque, de nuevo, las personas que más reportan decirse felices no son las que más bienes materiales tienen, o no son las que más estatus consiguen, sino las que más sienten que están desarrollando sus habilidades, sus talentos, y muy importante, que están haciendo algo como que trasciende de sí mismas. Habrá personas que nos estén escuchando y digan, pero ¿cómo sé? ¿Cómo identifico si yo estoy en el proceso de autorrealización? ¿No? O sea, creo que hay personas que son mucho más conscientes de sus procesos personales íntimos, que se permiten esa conversación y ese diálogo interno. Y hay otras personas que tal vez por el corre del día, por, como tú decías, tal vez el enfoque lo tienen puesto en otro lado, el foco lo tienen puesto también en otros valores, tal vez algo un poco más material, no le dan permiso o espacio a esa conversación entre mi mente y mi alma para preguntarme qué es lo que quiero. Entonces, tal vez hay personas que nos escuchen y digan, pero ¿cómo sé si estoy en el camino correcto de la autorrealización? ¿O será que ni siquiera he comenzado a planteármelo? O, yo ya estoy muy avanzado. ¿Cómo? Evidentemente es un proceso íntimo, no te puedo preguntar cuáles son los niveles de autorrealización, porque no existen. Pero ¿cómo podemos tal vez darle pautas a quien por primera vez se lo está preguntando ahora? Claro. Muy bien. Una primera base es como identificar muy bien qué nos gusta, qué no nos gusta, y si eso que nos gusta es el resultado de influencias externas. Incluso leyendo sobre este tema, decía Maslow,
precisamente en un libro maravilloso que se llama La personalidad creadora, porque también parece que otro tema relacionado, no lo dije ahorita, con la autorrealización es la creatividad. Pero bueno, de todas maneras, lo que iba es que si yo, por ejemplo, digamos, me dicen, ¿te gusta este vino? Yo no sé nada de vinos, pero que el enfoque de la respuesta no sea porque mi amiga que conoce mucho de vinos me dijo que este vino era maravilloso, claro. Sino que yo cierre los ojos y me pregunte realmente cuál de los dos me supo mejor. Entonces, saber cómo preguntarme en lo que verdaderamente me gusta, en lo que quiero, en lo que estoy contenta. En lo que genuinamente me hace feliz. Me hace feliz. Y si me hace feliz estar en un plan tranquilo y reconozco que a mí no me hace feliz ir a discotecas, entonces como decidir, y mucho tiene que ver con las decisiones también, pasar más tiempo en planes tranquilos que en discoteca. Claro, bueno, dependiendo de lo que uno tenga. Mira que aquí nos mandan algunos mensajitos. Justo me hiciste acuerdo, antes de que se me olvide, ayer mi hija me decía, ella se iba con la abuela, y ella había hecho una corona del día, pues por las fiestas de Guayaquil, y se iba ya vestida y todo, y tenía como esta corona con plumas, y me dijo, mami, ¿me puedo llevar mi corona? Y se la puso, y pues evidentemente ni le combinaba, ni era el lugar para ir a llevarse una corona de papel con plumas, y mi respuesta fue, mi amor, si te hace feliz, llévatela. Claro. Y me dijo, sí, mami, me hace feliz, me la voy a llevar. Y me pareció maravilloso una niña de 3 años empezar a decirle que realmente tú tienes que hacer lo que te hace feliz, y no lo que el otro dijo, si te va a hacer feliz o no. Voz que la tienen los niños, a veces la callamos los adolescentes, empezamos, desde la adolescencia se empieza a callar esa voz. Pero entonces un camino para saber que estoy hacia la autorrealización es conocernos bastante, hacer como mucha mirada hacia adentro, hacia nuestro mundo interior, y preguntarnos qué es lo que verdaderamente nos gusta, qué nos hace felices. Ese es un camino. El otro, lo mencioné ahora y quiero hacer mucho énfasis en eso, es el descubrimiento de nuestras habilidades, nuestros talentos, porque todos tenemos habilidades para alguna cosa y no siempre nos permitimos desarrollarla. Entonces, cuando yo me pongo en el camino y puede que diga, tal vez esto no era tan maravilloso, o tengo esta otra cosa y esta la voy a dejar quietecita por un tiempo y voy a buscar esta otra, eso también es válido. Es válido, sí. Claro. Aquí Rosa nos dice saludos Clarita, Alejandro dice que tiene que, mira, él pregunta lo mismo que pregunté yo, ¿qué tiene que ver la autorrealización con la felicidad? Bueno, un poco creo que contestó a la pregunta que te hice, y él dice, bueno, acabo de darme cuenta que soy feliz, aunque el camino hacia ese fin, la autorrealización, sea una constante. Un abrazo y qué buen tema. Brian Cano nos dice, hacer el bien va con la autorrealización. Así es, y digamos que este es el pedacito que me falta mostrar como con suficiente color, y es que estas personas autorrealizadas también parece que trabajan en pos de distintas cosas. La búsqueda primero de la verdad, de la bondad, de la belleza, de la justicia, son caminos o son valores. De hecho, se habla bastante en la autorrealización de los valores relacionados con el ser. El ser, no con el tener. No con el tener, claro. Exacto. Y los valores del ser justamente son esos. De esta antropóloga social conectando el tema está como el concepto de sinergia. Es decir, que todos a la hora de la verdad y en todas las áreas de nuestra vida, porque uno también debe tener más que un equilibrio, es como una sinergia, es decir, que todas las estén un poco equilibrados los campos, ¿no? El profesional, el de los amigos, el familiar. Y lo mismo parecido en relación a la persona con su medio, o sea, el trabajar en cuestiones que tienen que ver, como digo, un poco con trascender de uno mismo, con ocuparse de que eso que a uno le hace bien también le haga bien a otras personas, parece que también conecta mucho con la autorrealización.
puede ser que la autorrealización sea estimulada por un tercero, sea estimulado, pues, por un tercero no sería, por otro. Que sea inyectado, que sea guiado, incluso tal vez educado. De acuerdo, sí. Y yo creo que después de la pandemia se ha hecho más vigente y yo creo que en cuestiones de educación, en las familias, en las parejas, o sea, en todas las relaciones vale la pena como estimular el que la otra persona primero descubra qué es lo que a ella la hace feliz o le produce mucho bienestar y estimular ese desarrollo, que los lugares de trabajo, por ejemplo, tengan espacios de creatividad o de, por ejemplo, mostrar los talentos de los trabajadores. Claro. El arte. Y el reconocimiento del talento del otro, ¿no? También porque tú no sabes, alguna vez puedes estar con un grupo de personas y una de ellas es extremadamente talentosa en algo y no lo sabe porque tal vez tiene una autoestima poco desequilibrada, claro. Y decírselo, mira, es que esto, claro, te hace brillar, y tal vez la persona nunca ni siquiera se dio cuenta, claro. Y puede ser su camino de autorrealización. Así es, y de nuevo, cada rato llegamos al tema de la educación y a mí me apasiona porque esa pregunta me la he hecho algunas veces, y es, digamos, en un colegio, un chico que no es muy destacado, pero vaya uno a saber que tiene un talento y que nadie conoce, y tal vez si ese talento se lo reconociéramos un poco más, esa persona hasta brillara en otros sentidos. Claro. Entonces, esto es como una invitación a que el bichito de la autorrealización, si hoy como que se despertó, no importa la edad que tengamos, no importa incluso a veces los medios, porque uno se puede agobiar con las responsabilidades y los compromisos. Decía, a veces por los miedos también, cuántas veces uno no se atreve, simplemente no se atreve. Mi post de hoy justamente decía una frase de Maslow que hablaba como de al menos 12 veces al día elige como el valor por encima del miedo, más o menos era... La valentía por encima del miedo, sí, ¿no? Como puedo hacerlo. Yo sí puedo. Entonces atrevernos a descubrir nuestras potencialidades, a trabajar, abrirles un espacio para por lo menos intentar eso que tanto hemos deseado, porque el camino es empezando. Hay muchas cosas que uno dice, uy, si yo hubiera... tal cosa, pero tal vez si empiezas puedas conseguir mucho más que si te quedas en la zona de qué susto, yo nunca me he atrevido con esto. Y eso tiene todo que ver con la búsqueda de la autorrealización, que es el tema que hoy hemos conversado con Lucy Roldán. Ella es psicóloga clínica y conversa con nosotros. Yo me puedo quedar tertuleando horas con Lucy, pero no podemos porque tenemos que irnos un corte y porque tenemos música también y más temas durante el día. A Estefanía dice, buena entrevista. Bueno, Estefanía y los otros colegas y oyentes y personas que están acompañándonos siempre, si esta entrevista les pareció que le puede servir a alguien, ustedes pueden enviarla. Ese es el propósito tanto como de Lucy como el mío, que toda la información que nosotros podemos compartir aquí, las reflexiones, las preguntas que nos hacemos le puedan servir a alguien. Así que si ustedes creen que esta conversación que hemos tenido hoy les sirve a alguien, se la pueden enviar. Recordándoles que más tardecito queda grabada la entrevista en el canal de YouTube La Lupa SE, y bueno, uno mismo puede seguir como haciéndose preguntas. Además que citaste a 3 autores, el primero fue Maslow y luego a 2 antropólogas que no anoté el nombre, pero ahí en la entrevista nuevamente se las pueden ustedes revisar y buscar un poquito más, y eso nos puede también llevar a nuestro propio proceso de autorrealización. Lucy, gracias por ayudarnos a estar más conectados y a ayudar a que estemos como más atentos a nosotros mismos. ¿Quieres recordar tu red social? Justo ahorita la estamos viendo. Sí, es SIC-Lucy Roldán. Allí estoy haciendo publicaciones frecuentes sobre temas que pueden ser de utilidad, y cualquier cosa pueden preguntarla.
nuestra motivación pues es continuar en este proceso. Muy bien. Bueno, nos estamos despidiendo para irnos con algo de música. Bueno, saludos a mi gran amiga Lucy, dice Carla, que te está escuchando. No sé qué Carla porque no ponen... Carla Sierra. Carla Sierra. Carla Sierra que te escucha. Gracias, Carla, por conectarte y escuchar esta conversación.